Desde las sombras donde el miedo respira, Tito Man MX en la pista conspira. Historias de Teresa, hasta el alma perdida. Misterio lo oculto, aquí cobra vida. Porque curiosidades del mundo que nadie te cuenta. Paranormal en la escena que revienta. Prepárate para escuchar lo que nos inventa. La verdad es la voz que la mente alimenta. Lo extraño, lo prohibido, lo que pocos se atreven. Realidades ocultas que en tu mente se elevan. En cada episodio un secreto que te atrapa. Tito Man te lo cuenta mientras el misterio te abraza. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto, un placer, una verdadera emoción saludarles. Porque, ¿qué creen? El día de hoy nos acompaña una voz que camina entre dos mundos. El de la lógica, los datos y la razón. Y el de lo inexplicable, la conciencia y aquello que el ser humano aún no sabe nombrar. Nuestra invitada es Judith Trajan. Ella es ingeniera con formación en ciencia y análisis crítico, pero también es conductora y host del podcast Crónicas de lo Inexplicable, un espacio donde explora ahora sí que temas paranormales, espirituales y místicos. Y pues vamos a ver qué nos tiene que platicar el día de hoy, esperando que lo disfruten. Pues a mí ya me conocen, yo soy Tito Herbert, mejor conocido como el Tito Man. ¿Cómo estás, Judith? Bienvenida aquí a tu espacio. Tito Man, buenas noches. Es un honor estar aquí en tu episodio el día de hoy. Estoy muy contenta, muchas gracias por haberme invitado. Y yo estoy abierta a todo tipo de preguntas. Quiero compartir mis experiencias. Brevemente te platico. Mi hijo mayor nace con percepción extrasensorial. Él desde la edad de los 4 o 5 años veía y siempre estuvo tratando de comunicarme todo aquello que pues en aquel entonces le daba miedo. Él obviamente no sabía interpretarlo. Crece y yo pues realmente yo no le creo, ¿verdad? Porque pues me parecía algo fantasioso si pudiéramos llamarlo de esa manera. Sin embargo, pasa el tiempo y me doy cuenta que mi hijo efectivamente tenía esta capacidad de ver un poco más allá. Entonces, tengo muchas historias. Es la manera que yo empiezo mi podcast. Yo siempre he tenido la inquietud de escribir un libro. Como ya tenía ciertas historias escritas, tengo mi trabajo regular, entonces para mí fue más fácil empezar yo a grabar estos episodios, ¿verdad? Empecé con audio, empecé en abril del 2023. Cuando mi primera experiencia que yo considero fue algo que no me puedo explicar hasta la fecha, fue cuando yo tenía 15 años. Anteriormente a esa edad yo crezco con mi abuelita materna. Ella era católica, pero de esas de hueso colorado, como de los abuelitos de antes que no se perdían la misa de los domingos, ¿no? Exacto, de rezar el rosario a diario. Entonces crezco yo, ella nos cuidaba y ella siempre nos platicaba muchas historias acerca de que un bulto negro no la dejaba rezar. Era algo que se ponía enseguida de ella. Y conforme yo voy creciendo, voy viendo todo esto, Tito Man, me da mucha inquietud de qué es aquello que el ojo humano no puede ver, pero lo podemos percibir. Claro que ella tenía la capacidad de ver y de sentir las dos cosas, pero es así como yo inicio con el podcast. Sabes de que yo quería como que un desahogo, porque tú sabes, estos temas son a veces un poco tabú. La gente te puede tachar de loco o de fantasioso o de que inventas, y sin embargo, pues la gente que vive este tipo de experiencias es la única, o sea, es la única manera de poder explicarlo, porque pues nadie te va a creer hasta que experimentas algo. Entonces yo después, posteriormente, experimento cosas que te voy a ir contando conforme tú me vayas preguntando o conforme vayamos platicando, porque yo empiezo a visitar lugares embrujados, cementerios de noche. No mido consecuencias y es cuando me pasan muchas cosas
que bueno, te lo platico ya más como más explicado, más a fondo para que pues que tu audiencia se interese por el episodio. Ok. Oye, Judith, tengo entendido, bueno, ya lo acabamos de mencionar, que tú como tal pues vienes de un mundo de la ingeniería y la ciencia dura, que lo que quieres es explicar y tener las cosas tangibles o en dado caso pues controladas, ¿no? Antes de estudiar tu carrera, ¿tú ya sentías pues este apego necesariamente como que a investigar, o fue ya después del lado profesional que te motivaste pues a comenzar a indagar en los panteones? Me di cuenta que tu primer video fue en un cementerio precisamente, ¿no? Entonces se me hace como que muy singular, porque ir a un panteón, a un cementerio de noche, pues no es como que muy común, ¿no? Necesita uno ser muy llamado, muy curioso de estos temas para ir a explorar pues este tipo de sitios. No sé si nos puedas comentar cómo es que empieza en ti la necesidad de visitarlos y de compartirlos. Claro, mira, Titoman, te comento. Yo crezco, mi papá es doctor. Él es médico cirujano, está retirado, no ejerce actualmente, pero yo crezco entre unas creencias, entre el ateísmo de mi papá y el catolicismo de mi abuela materna. Y mi abuela paterna era bautista. Entonces imagínate, yo crezco en este ambiente donde, ¿qué creo? De contrastes, ¿Quién ¿no? es? Exacto. ¿Quién me dice la verdad? Entonces yo siempre escuchaba comentarios acerca de mi papá, que Dios no existe, que eso es invento y bueno, X o Y. Como mis papás se separaron, obviamente me quedo yo en casa con mi mamá, mi abuelita materna nos cuidaba, entonces yo tuve esa formación católica. Y me empiezo a adentrar en estos temas a raíz de que yo tengo 15 años. Yo tenía una amiga vecina con la cual crecimos durante la niñez y llegó un momento en la adolescencia que éramos muy cercanas. Ella desgraciadamente decide irse de este mundo por ella misma. Por el camino pues sí, fácil, ¿verdad? Así es. Ella tenía cierta depresión que yo pues no pude detectarla porque pues prácticamente yo era una niña. Ella toma veneno. Así es como yo empiezo es el primer episodio. Lo titulé Leti porque es la historia de ella. Cuando ella se va de este mundo, pasaron como 3-4 meses, nosotros nos cambiamos de esa casa. Esto pasó en Ciudad Delicias, Chihuahua. Empiezo de repente, Titoman, un día al azar en la noche, sin más ni más, me despierto. Empiezo a sentir una pesadez, empiezo a sentir miedo, un miedo terrible. Te cuento que para ese entonces yo todavía no tenía la inquietud por documentales de índole paranormal, ni películas. Había visto El Exorcista, era muy niña cuando la vi y sí me impactó bastante, pero no tenía así como ahora que es mi género, ¿verdad? Cuando mi amiga se va de este mundo, esta presencia, haz de cuenta que teníamos camas literas y yo dormía en la de arriba. Yo sentía que alguien estaba aquí enseguida de mí. Y yo no quería ni voltear porque yo estaba segura de que algo había, y era un pánico que lo sentí como por una semana a diario. En ese entonces yo siempre he sido como que muy hiperactiva, muy inquieta. Estaba que en la estudiantina, que en el teatro. Entonces yo llegaba a mi casa cansada después de la escuela y de hacer todas esas actividades, y yo pues me dormía así como que profundamente. Había algo que me despertaba. Esa era el común denominador. Algo me despertaba, y yo no había visto ningún documental, ninguna película como para yo haberme quedado pues ahora sí como en alerta, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate, mi amiga en vida, ella era muy católica, ella me invitaba a misa.
Su mamá era igual que mi papá, no creían en Dios. Y nos decía, cuando ustedes crezcan y sean adultos van a darse cuenta que Dios no existe. Entonces mi amiga me decía, no le hagas caso a mi mamá. Y ella tenía sus creencias y yo, pues porque era mi amiga, yo iba con ella a misa. En Semana Santa íbamos hasta todos los días, la Semana Mayor. Entonces, cuando ella se va, cuando ella desgraciadamente nos deja, ¿verdad? No hubo ninguna misa, ningún rosario, no hubo nada. Entonces, imagínate una muerte de ese tipo y encima, pues, con las creencias de ella. Sabes de que yo llegué a la conclusión ya después porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando. O sea, un día me pregunté, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca. O sea, ¿qué es lo que, por qué tengo tanto miedo? Y en ese momento se me pasó por la mente mi amiga. Entonces dije, a lo mejor ella necesita que yo haga una oración, a lo mejor necesita algo. Pero yo, Tito Man, pues era, te digo, casi una niña y yo me moría del miedo. Entonces, sabes de que yo le hablaba, yo le decía, es que si eres tú, vete porque yo tengo mucho miedo. Me va a dar un infarto, o sea, no te me vayas a aparecer. Fíjate, después de ese día que dije esas palabras, te lo juro por Dios que al día siguiente desperté en la mañana y me di cuenta que había dormido la noche completa, o sea, no hubo nada que me despertara y de ahí en más ya nunca volví a sentir esa presencia tan, yo la llamo muy espeluznante porque yo sentía el miedo, era un miedo que yo no te puedo explicar. Entonces después me doy cuenta que sus amigas, yo estaba en la secundaria y ella ya estaba en la prepa, era un año mayor que yo. Sus amigas le habían hecho una misa, entonces de ahí dije yo, hay algo a fuerza después de que nos vamos de este mundo. Entonces, como tú lo comentas, voy estudiando, voy creciendo con esa formación y pues sí, o sea, pues somos materia y nos vamos a transformar, no vamos a morir, nos estamos transformando en otra cosa que hasta este punto, pues la ciencia todavía no ha podido demostrar qué es lo que pasa cuando el cuerpo físico deja este plano. Y es ahí donde yo empiezo ahora sí a empezar más a investigar, a ver documentales, me llamaba mucho esas experiencias cercanas a la muerte y empiezo a ver todo este tipo de pues ahora sí que documentales, sobreviviendo a la muerte, hay muchas. Y comenzar a abrir tu punto de vista de lo que puede haber pues en el mundo, ¿no? Más allá del plano terrenal. Lo comentaba hace una semana aproximadamente con Genaro, miembro, le mando un saludo a los amigos del grupo de la Sociedad de lo Inexplicable. Un saludo. Él fue el que me agregó por ahí al grupo, entonces compartiendo esa primera colaboración que tuvimos, mencionamos de que a veces el ser humano o nosotros nos damos cuenta como que alguien nos mira, que alguien nos asedia, sentimos la mirada de las personas. Le digo, pero ¿sabías tú que científicamente eso tiene un nombre y los científicos no lo dan como por espiritual? O sea, ellos simplemente dicen, se le denomina scopaestesia a la capacidad que tiene el ser humano para sentir que está siendo visto o que está alguien cerca de él, ¿no? Y los científicos explican de que pues en la evolución el hombre no siempre fue el depredador alfa del entorno o el ecosistema. Tuvo que haber otra especie que en primero, antes de desarrollar sus técnicas de sobrevivencia, lo devoraba, ¿no? Entonces creó esta habilidad en su mecanismo de percibir cuando alguien anda por ahí. Y esa habilidad la tenemos hasta el día de hoy, sentir las miradas. Cuando alguien nos está viendo feo y volteamos, pues qué onda, ¿no? Y pasa también con el lado espiritual. Podemos estar acostados en una habitación y se siente que a veces no está solo, ¿verdad? Entonces los científicos le dan un término, pero yo estoy abierto a las posibilidades que hay algo más. Entonces a mí lo que se me hace curioso es que en estos temas, te decía yo en la ocasión pasada, de que muchos creen que los que hablan de fantasmas y espíritus es gente iletrada, y la verdad es que no termina uno nunca de entender en sí, pero siempre está uno en constante aprendizaje, leyendo en diferentes sendas, religiones o lo que sea,
y no termina uno de tener una explicación 100% certera, pero eso es de un amplio conocimiento y estar dispuesto pues a recibirlo, ¿no? De donde quiera que se lo pueda llegar a encontrar uno. Y tú, por ejemplo, a pesar de que comenzaste a tener la injerencia, fíjate, porque tu papá era un hombre de ciencia completamente, ¿no? Y los médicos son muy fríos en algunos casos porque dicen, Dios no lo salvó, lo salvé yo, que tuve la habilidad de la anatomía, la química, la fisiología y todo lo demás para poderlo curar. No fue Dios, no fueron las oraciones. Y a veces es lo contrastante, ¿no? Hay casos médicos donde dicen precisamente de que pues ya estaba al borde de la muerte, fue y regresó. Eso ya la ciencia es donde se queda bailando, ¿no? Se dan los casos y a veces en ese ateísmo que existe pues no le quieren dar la razón, ¿verdad? A este tipo de situaciones inexplicables. Posteriormente, después de que sucede esto y la casualidad de que le sucede pues ahora sí que la cuestión ritualística especial al alma de esta muchacha para trascender, ¿qué otro tipo de acontecimientos comenzaron a despertar en ti esa curiosidad que seguiste por ahí germinando en el tema pues espiritual? Sí, mira, antes que mi amiga falleciera, mi abuelita siempre le hizo hincapié a mi mamá. Haz de cuenta que yo tengo una hermana. Bueno, tengo 4 hermanas. Es un poco difícil de explicar porque mis papás se separaron y cada quien se volvió a casar. Pero bueno, hermana, mismo padre y madre, tengo una. Ella y yo no estábamos bautizadas porque precisamente por las creencias de mi papá. Entonces mi abuelita, yo te estoy hablando que yo tenía como unos 11, 12 años. Mi abuelita le dice a mi mamá, tienes que bautizar a estas niñas porque vi algo muy malo en esta casa. Y da la casualidad que esa casa, Tito Man, estaba cerca, enseguida de un panteón. Okay. Entonces, en esa casa pasaron muchísimas cosas. Los vecinos escuchaban ruidos que tocaban las puertas. Nosotros nunca escuchamos nada. Pienso yo que a lo mejor era cuando no estábamos, era cuando ellos escuchaban, no sé. Pero el caso es de que mi abuelita le dice a mi mamá que nos tiene que bautizar porque vio algo muy malo. Y mi mamá le pregunta, pues, ¿qué viste? Le dijo, no te voy a decir. Sin embargo, a mí sí me dijo mi abuelita qué fue lo que vio. Porque mi abuelita trataba de enseñarme cómo rezar el rosario. Entonces me dijo, esa va a ser la única arma tuya que aprendas a rezar el rosario para que alejes el mal. Fíjate, ella me dice que arriba del techo había un hombre muy guapo, muy elegante vestido. Y que ese hombre era el diablo. Imagínate cuando me dijo eso. O sea, me entró un pánico terrible. Nos bautizan, que por cierto estoy yo en mi foto con la vela. Parece que estoy haciendo la primera comunión. No, es mi bautizo. Ya de grande. Ya de grande. Tenía 13 años. No, ya en la secundaria, ¿no? Sí. En la high school. Me daba hasta vergüenza. Pero bueno, a ver, agache la cabeza para echarle el agua. Inmediatamente de que nos bautizaron, yo fui y me inscribí al catecismo porque yo quería hacer la primera comunión. Fíjate, ahí, a partir de ese suceso de mi abuelita contándome lo que vio, en aquel entonces había una novela que se llamaba El Maleficio. Me acuerdo que la pasaban en el canal 2 de Televisa, que era el único que había en aquel tiempo. Es donde al final se quema el antagonista, ¿no? El villano. Sí, era Enrique Alonso y salía una fotografía de un hombre que se suponía que tenía pacto con el diablo. Entonces, así como salía esa fotografía, yo me imaginaba que era ese hombre que mi abuelita vio en el techo. Entonces me voy y me inscribo y claro que pues me quedo un poco más tranquila porque sí trato de aprender a rezar el rosario. Esa fue, digamos, una de los momentos en los cuales yo dije, si mi abuelita está viendo esto, es que obviamente hay algo más, hay un mundo espiritual
que no te explican, que no es aceptado. Ujú. Esa fue una también de mis, digamos, uno de mis sucesos donde yo decido empezar, digamos, a investigar. Tenía 13 años y luego a los 15 años pasa lo de mi amiga. Entonces fue muy cercano ese tiempo. Y fíjate, curiosamente, en esa casa pasaron muchas desgracias, pasaron muchas cosas. Mi papá era súper terco y decía, no, yo he ido al panteón, yo he retado al diablo, yo le he dicho, si tú existes, ven y preséntate aquí. Entonces se cuenta que a nosotros pues nos daba un chorro de miedo que mi papá platicara eso. Posteriormente, te digo, en esa casa se vivió, pues, te digo, mis papás terminaron divorciados. Y yo hago uno de mis episodios porque primos, familiares que estuvieron ahí, les tocó ver muchísimas cosas. Entonces, a raíz de todos esos sucesos que ellos contaban, obviamente me da la curiosidad y yo llego a esa conclusión de que, ok, vamos a ver qué está pasando, o sea, ¿por qué se están presentando estos eventos aquí? O sea, es ya mucho lo que mi abuelita dice. Yo no creo que sea mentirosa, no creo que invente. Mi abuela muere muy joven, o sea, no era así que estuviera tan ancianita como para que estuviera en demencia o algo por el estilo. Y te digo, ya me corroboran primos, la esposa de un primo que también experimentaron cosas en esa casa. Entonces, fíjate, yo nunca de ver, sentir nada en esa casa, excepto en 2 ocasiones. Te cuento una así rápida. Eran como las 9 de la noche, se había ido la luz, estaba totalmente oscuro. Mi hermana y yo dormíamos en camas gemelas. Entonces, pues dijimos, ya se fue la luz, ya tenía buen rato, vamos a dormirnos. Nos fuimos a acostar y claramente las 2 al mismo tiempo sentimos que alguien se sentó en la cama. Pero fíjate, bien curioso porque estábamos las 2 despiertas. Entonces, cuando yo siento que se hunde el colchón, le digo yo a mi hermana, ¿qué pasó? Entonces mi hermana pues grita en ese momento porque ella escucha mi voz a un lado de la cama, porque ella creía que yo estaba ahí sentándome enseguida de ella y a la vez yo creía que ella estaba sentándose en mi cama. Entonces mi mamá viene y dice, yo fui, yo vine y yo me senté. Mi mamá pensó que, porque como ya mi hermana estaba conmigo en la cama, pensó que estábamos las 2 en una sola cama, pero no, estábamos en camas separadas y las 2 sentimos al mismo tiempo. No vimos nada, pero lo sentimos. Esa fue una. La otra ocasión era mi abuelita y luego un tío mío que era de mi misma edad. Estaba mi abuelita acostada en medio y luego mi tío y luego yo. Estábamos chiquillos, tendríamos como 8 años. Y fíjate que yo me acuerdo que hacía mucho calor y mi abuelita tendió en el suelo pues como una cobija para acostarnos. Y yo vi al mismo tiempo como mi abuelita y mi tío, los 2 al mismo tiempo, saltaron así, se levantaron gritando de que como que algo había pasado. Y sabes que lo primero que se me pasó por la mente era que habían visto un alacrán o que los había picado un alacrán, porque había muchos alacranes. Te digo que estaba el panteón ahí, 2, 3 casas, estaba la calle y luego estaba el panteón. No, alguien les había agarrado los pies a los 2 al mismo tiempo. Entonces yo recuerdo mucho ese evento que, o sea, dije, bueno, porque yo no sentí nada y porque ellos sí. Entonces ese tipo de cuestiones fueron los que me empezó a dar curiosidad, qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, qué es lo que no podemos ver. Y yo no tengo esa percepción. O sea, te digo, yo empecé a ver cosas, bueno, ahorita luego te platico entrando más en detalle lo que me pasó a raíz de estos tours que hice a cementerios, ¿verdad? Pasa el tiempo, estos eventos de mi amiga, de mi abuelita muere, pasa el tiempo, ¿verdad? Resulta de que me caso. Cuando yo me caso, pues
tuve a mis hijos, mi hijo el mayor, nos cambiamos a una casa nueva, se hizo la casa y todo, era un poquito más, pues acondicionándola, pues preparándonos para tener más familia, ¿no? Porque vivíamos en una casa chiquita. Entonces, cuando nos cambiamos esta casa, mi hijo tenía más o menos como 4 años. Yo le atribuí a que era el cambio y que él ya tenía, o sea, él siempre durmió en su recámara desde antes, desde que teníamos la casa chiquita. Pero esta casa, como era un poquito más amplia, no tan grande, pero un poco más amplia, sí había un corredor y había una estancia que había que pasar de su recámara a la recámara mía y de su papá. Entonces, pues yo le atribuía que él le daba miedo y que era el cambio. Pero conforme pasa el tiempo, Tito Man, él me empieza a decir, mamá, es que mi cuarto cobra vida, es que mi cuarto las paredes respiran. Muy seguido, de repente, yo siempre he tenido el sueño muy liviano y de repente en la noche, aquí, enseguida de mi cama, me pegaba cada susto donde se paraba ahí enseguida de mí. O sea, no era ni siquiera necesario de que me hablara o me dijera algo, yo me despertaba. Y le decía, ¿qué pasó, mijo? Mamá, tengo miedo. Entonces yo lo acostaba conmigo, le decía, no, mijo, no tengas miedo, vente, acuéstate. Entonces yo siempre les decía, hagan sus oraciones. Siempre, siempre, siempre. Y mis hijos van a escuelas católicas. O sea, kinder, primaria y secundaria, ellos fueron a escuela católica. Entonces, yo siempre le decía, ¿hiciste tus oraciones? No, pues que sí. Bueno, para no hacerte el cuento largo, un día se me ocurre preguntarle, oye, mijo, ¿por qué te da miedo? O sea, quiero que me expliques, o sea. Y fue cuando me dice eso, de que el cuarto, las paredes. Entonces le digo, no, mijo, lo soñaste. En ese tiempo, Tito Man, andaba muy de moda Harry Potter, las películas, todo eso, ya ves que pues es mucha fantasía. Sí, para inicios de los 2000, ¿no? Más o menos, yo creo. Pues él, en el 2000 y cacho, él nació en el 98, mi hijo, a finales del 98 es cuando nace. Entonces, esto que te estoy platicando, tenía 4 o 5 años él. Entonces, pues yo nunca le hice caso a mi pobre hijo, pero fíjate que pasa el tiempo y el día que yo me doy cuenta que yo me convenzo de que realmente mi hijo tenía esta percepción, fue un día que su papá y yo nos peleamos muy feo, fíjate. Y él me dijo, mamá, necesito decirte algo. Él había andado en el parque, entró y yo dije, este niño se peleó con alguien, algo me va a decir, algo hizo. Le dije, ¿qué pasó? Me dice, mamá, creo que vi a tu abuelita. O sea, mi abuelita, la que te platico, que era muy católica. Ok. Pero mi abuelita, ella falleció muchos años antes de que incluso yo me casara. Y como dato importante aquí es, no había fotos familiares con mi abuelita. Las pocas fotografías que mi mamá conserva eran así chiquitas, tipo credenciales de cuando mi abuelita era muy joven. No había manera de que mi hijo pudiera describirla a la perfección como lo hizo, incluso cómo estaba vestida cuando la enterraron. Entonces, cuando mi hijo me platica cómo la vio, dice que fue a la cocina, dice, y me iba a preparar un cereal y el refrigerador era de espejo, o sea, la puerta era espejo, no stainless steel, de eso que no, espejo. Dice, mamá, cuando voy a abrir así, aquí en el reflejo, dice, en una de las sillas del comedor, ahí estaba sentada. Y me la empieza a describir. Y le dije, ¿por qué dices que es mi abuelita? Porque lo siento, porque creo que es tu abuelita. Y cuando me la empieza a describir, me quedé, me dio miedo, Tito Man, mucho miedo. Y fíjate que yo creo que esa noche a lo mejor yo me pude haber sugestionado, empecé a como que ver, no ver cosas, sino a sentir, pero tal vez fue
mi sugestión, ¿verdad? No quiero, no puedo asegurar porque me dio miedo. Cuando él me platica esta anécdota, este suceso, es cuando yo realmente empiezo a creerle, porque no había manera de que él supiera cómo habían enterrado a mi abuelita, ni cómo era ella. Entonces, un día yo estaba trabajando y me habla muy molesto mi hijo. Me dice, mamá, tus oraciones no sirven. Imagínate tú cómo un padre se puede sentir cuando tu hijo te habla y te dice eso. O sea, ¿cómo lo puedes proteger de cosas que no ves, cosas que no puedes explicar, ¿no? Explicarle, ¿verdad? Dice que estaba haciendo la tarea en el comedor en la planta baja, plena luz del día. Nada más en la planta alta teníamos una muchacha que nos ayudaba pues ahí en las tareas del hogar. Y cuando mi hijo estaba haciendo la tarea, estaba ella. Y dice que alguien dice, mamá, claramente sentí una mano que me agarró la rodilla. Entonces se asustó mucho y claro que se fue al segundo piso. Entonces, pues yo estoy muy desesperada y yo digo, ¿qué voy a hacer con mi hijo? O sea, me contaba miles de historias, Tito Amán, miles de historias que veía. Él sabía cuando eran espíritus, entidades buenas y cuando eran malas. Entonces, pues mi pobre hijo estaba asustadísimo, imagínate. Entonces, todos esos eventos, imagínate, tengo demasiadas historias que contar y quería, pues de una u otra forma, darlas a conocer como tipo desahogo o transmitir el mensaje a las personas. O sea, créanle a sus hijos. Los niños no tienen por qué inventar. Cierto que tienen imaginación, la tienen, pero hay que ponerles cuidado, hay que ponerles atención, hay que sacarles, hay que indagar, porque no sabemos realmente lo que ellos estén pasando. Y mi hijo ya ahorita es un adulto. Claro que las cuestiones fueron disminuyendo porque yo lo llevé con una bruja a que le hicieran algo. Eso es lo que te iba a preguntar. Tuvo que haber llegado a un punto en el que aún creyéndole o no, pues querías que este tipo de situaciones se dieran o al menos pues que él estuviera en paz, ¿no? ¿Cómo fue cómo llegaste a dar con la persona que le ayudó en este caso? No sé si a canalizarlo, a pagarle un poco el don, o al menos como para decirle o explicarle por qué estaban sucediendo estas cosas. ¿Qué pasó después? ¿Cómo tomaste esa decisión y cómo te llevó a esa persona? Esta decisión la tomé precisamente a raíz de esto, de la llamada al trabajo donde él me decía que mis oraciones no servían. Por azares del destino me llega la información acerca de esta persona. Esta persona vivía o vive ya después de muchos años, pues yo ya no supe de ella, en Dallas, Texas. Yo, bueno, en el inter de que pasan estas cosas con mi hijo, su papá y yo nos divorciamos. Sin embargo, yo sigo preocupada por mi hijo y estoy al pendiente de que él, pues obviamente, no se sienta tan temeroso, tan atacado, tan, ¿verdad? Y lo llevo, sin yo decirle a su papá, obviamente, con esta persona. Entonces, ella era una persona, ella se dice ser una clarividente, una medium, que se dedica a hacer limpias y que por recomendaciones de alguien en la familia, ya ni recuerdo quién, no sé si una tía, lo llevo yo. Entonces le empiezo yo a explicar a ella la problemática que yo tengo con mi hijo y me dice, es que usted tiene un brujito, señora. El niño tiene la percepción, o sea, tiene el tercer ojo, él ve y siente. Dice, yo le puedo ayudar. Le dije, yo quiero que mi hijo esté tranquilo, que deje de ver cosas. Porque mira, mi pobre hijo entraba del parque así todo sudado, asustado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó?
Dice, mamá, estaba yo jugando y de repente, dice, vi un como monje negro con las manos así extendidas, horrible. O sea, fueron muchos eventos que pues a él le causaban demasiado estrés, demasiado miedo. Entonces a ella yo le digo, quítele esto, o sea, ayúdelo, sí, o sea, queremos de que él esté tranquilo y que deje de ver estas cosas. Y me dijo, ya, sí, yo puedo hacer yo le voy a hacer una limpia de protección. Dice, pero aguas aquí, o sea, él ya nació así. O sea, él va a ser sensitivo toda su vida, él va a ser sensible a este tipo de cuestiones, pero sí hay mucho que se puede hacer. Entonces, pues ya le empieza a hacer la limpia y todo. Y fíjate que sí, o sea, empezamos a ver como mejora de que ya no veía tan seguido cosas. Llegó un punto en que dejó de ver, más no dejó de sentir, ni dejó de escuchar, ni dejó de soñar. Él hasta la fecha tiene estos sueños, Tito Man, que dice, mamá, me habla, ¿qué está pasando? O sea, tiene la percepción todavía bastante fuerte y sabe los lugares de que aquí pasó algo, aquí hay algo, no me gusta. Entonces, conforme te digo, pasa el tiempo, sí se le retira un poco. La señora le regaló un tarot a mi hijo, fíjate, aquí algo muy importante que sí quisiera compartir, porque le dijo cómo podía aprender a interpretarlo. Le dijo, si tú quieres, tú puedes agarrar el tarot, y le empezó a decir, y tú puedes practicarlo. Mi hijo por mucho tiempo ni siquiera agarró el tarot. De repente un día pues dice que le dio curiosidad y empezó a agarrarlo. Y fíjate, cuando lo empieza a agarrar y todo, pues hasta por juego, dice, mamá, haz de cuenta que llegamos al salón, llegó el profesor y de repente llega el profesor y ¿qué creen? Les tengo noticias. Y pues todos dijeron, nos va a poner un examen sorpresa, no puede ser. Y mi hijo le dijo, su esposa está embarazada. Entonces, o sea, el profe dijo, ¿cómo sabes? O sea, y mi hijo no sabía absolutamente nada de la vida del profesor. No era así como que el profesor les haya dicho, ay, estamos tratando. No. Dice, mamá, fue como algo que no sé, se me salió decir. Y este tipo de cuestiones como tipo adivinación, por así se puede llamar. Y lo que sí también le empezó a pasar muchísimo, Toman, ver gente en un sitio, por ejemplo, un día. Este es solo un ejemplo de varios. Sí. Fue a la casa de un amigo, oye, fulanito de tal, vamos a jugar un videojuego, ver película, no sé qué. El niño le dijo, deja que llegue mi mamá para yo pedirle permiso, que fue al supermercado, no sé qué tanto. Entonces mi hijo le dijo, pues pídele permiso a tu papá. No, es que mi papá no está. Dijo, pues yo lo acabo de ver entrar. Entonces el niño le dijo, no, mi papá no está. Mi papá no me digas, ya se murió. Ay, eso. No estaba muerto. No. Estaba vivo. Pero mi hijo lo vio. Y mi hijo le dijo a su amigo, es que yo acabo de ver a tu papá. Y él, no, dijo, te confundiste. Dice, mamá, te lo juro, de veras, yo vi al señor, entró a la casa y yo lo saludé y dice, eso sí, se me hizo muy extraño que ni siquiera me contestó ni me volteó a ver, pero se metió a la casa. Entonces, y así, este tipo de situaciones extrañas que no te puedes explicar, el señor estando en otra ciudad, mi hijo lo vio. Así, son cuestiones de ese tipo. Y fíjate que también pasó cuando su abuelo paterno muere. Pasa de que él un día antes de que su abuelito paterno muriera, él tuvo un sueño. Y dice que en el sueño él veía por la ventana que llegaban unos señores vestidos de traje y querían hablar con su papá. Dice, mamá, yo no sabía lo que le estaban diciendo a mi papá, yo no escuchaba, pero yo sabía lo que le estaban diciendo a mi papá. Le estaban diciendo que mi abuelito se había muerto. Fíjate.
Entonces, él despierta y dice que estaba solo y dice que qué raro. Entonces, le habla a su papá y le dice, oye papá, ¿por qué no me levantaste? ¿Por qué no me llevaste a la escuela? Ujú. Y es cuando su papá le dice, ¿sabes qué, mijo? Es que estoy aquí con tu abuelita porque pues se acaba de morir tu abuelito. Ok. Entonces eso pasó pues prácticamente la noche anterior del... Luego en el funeral de su abuelito, en el panteón, Ujú. dice, mamá, estábamos enterrando a mi abuelito, dice, y pues todos así volteando, pues muy tristes hacia la caja que bajaba, pues para que fuera sepultado, dice. De repente veo como que algo, dice, se mueve y volteo, dice, y vi claramente. Dice, era un niño como de 4 o 5 años, era un fantasma, dice, lo vi, dice, traía ropa de color, pero era transparente, se veía a través de él las demás tumbas y jugaba con un reguilete y de repente, pum, se desapareció. Dice, lo vi clarito. Y luego dice que posteriormente en las misas que les realizan pues a la gente que fallece, ¿verdad? Dice, mamá, estábamos en la iglesia y estaba hablando el sacerdote y estábamos ahí. Dice, mamá, te lo juro que no me lo imaginé. Fue así como te lo voy a describir. Era una imagen. Dice, no sé qué santo era, pero era una imagen. Dice, yo sentí como que me estaba viendo. Dice, cuando yo volteo, yo veo que mueve la cara. Dice, o sea, la estatua movió la cara, me estaba viendo a mí. Cuando yo volteé a verlo, se movió. Dice que eso le causó, dice, se me puso la piel chinita. Dice, y eso fue algo pues muy impactante. O sea, a pesar de que pues era una iglesia y se supone que pues no deja de ser impactante. Entonces, te digo, este tipo de cuestiones que le pasan a mi hijo. Trabajó en un cine muy popular en Ciudad Juárez. También me cuentan muchísimas cosas de ese lugar. Donde quiera, Tito Man. Si andaba de vacaciones me hablaba, es que mamá, o sea, así. O sea, y él, por ejemplo, hasta ahorita todavía sigue percibiendo cosas. Sigue percibiendo cosas, sí, de adulto, de grande ya. Él, fíjate que hace, que será como unos 2, 3 años, fuimos mi esposo y yo me volví a casar acá y fuimos mi esposo y yo a Juárez. Y nos quedamos en un hotel y fíjate que esa noche, bien curioso, porque yo tengo el sueño muy livianito, siempre lo he tenido, entonces yo veía que mi esposo se movía un chorro, yo dije, ay, no me deja dormir, porque se está moviendo. Bueno, yo no supe esto que te voy a contar, mi hijo me lo platicó hasta como 2, 3 semanas después, no me lo quiso platicar porque dijo que no quería que me diera miedo, obvio. Fíjate, por angas o mangas le dije, hijo, ¿puedes ir a recepción a traer toallas? Sí, mamá, claro que sí. Bueno, baja a recepción, trae toallas para bañarnos, pero dice, mira mamá, cuando salí del cuarto, que me dirigía al elevador, pues está el pasillo largo, empecé a sentir algo raro, muy extraño. Es esa sensación que no sé explicar. Él lo define así como, dice, haz de cuenta como si fuera un sensor captando algo. Dice, no sé qué es, pero hay algo, me pone en alerta. Entonces dice que quería entrar al elevador y se puso muy nervioso porque la puerta no abría. Dice, de repente empiezo a notar, dice, que no había ningún ruido. O sea, el típico ruido de un hotel, que a veces las puertas, que a veces gente, nada. O sea, era así como que un mute total. O sea, entra al elevador, baja, agarra las toallas y todo, dice, y hasta me quedé un rato ahí y dije, tratando él de tranquilizarse él mismo. Dice, subo y noto que ya hay sonido, un sonido, pues el típico sonido de los lugares cuando hay gente, ¿verdad? No muy ruidoso, pero sí los típicos ruidos, que el aire, qué sé yo. Dice que en la noche, dice, mamá, dice, tuve este sueño una y otra vez.
una y otra vez. Me dormía y volvía a soñar lo mismo, me dormía y volvía a soñar lo mismo. Despertaba con un temor terrible, me dormía y volvía a soñar lo mismo. Dijo, ahí pasó algo. Dice que era por el pasillo ese de que te digo que él recorrió para agarrar el elevador, veía una mujer persiguiéndolo. Y dice que era un espectro de una mujer, de alguien cadavérica, una mujer cadavérica. Dice, y yo por más que huía, ella me alcanzaba y me quería ahorcar. Entonces era en ese momento que yo despertaba, porque hasta sentía que el aire me faltaba. Entonces dice que así estuvo toda la noche. Dice que no pudo dormir, que tenía muchísimo miedo volverse a quedar a dormir, a quedarse dormido por este tipo de pesadilla. Entonces no nos dijo nada absolutamente. Nos lo dijo hasta ya después. Y te digo, entonces percibe este tipo de cosas. No sé realmente qué haya pasado ahí. No, mira, no quise ni investigar. Yo no dormí porque mi esposo se movía mucho. Yo le pregunté ¿por qué te movías o qué soñaste? No, me dijo, yo no me acuerdo. Entonces total que los tres no dormimos. Este tipo de cuestiones son los que mi hijo, pues hasta la fecha, él sigue teniendo este tipo de... Y eso fue lo que a ti pues también te impulsó más. O sea, conforme fueron pasando cosas, dijiste, voy a crear el podcast, o cómo fue en sí que te decidiste. Digo, porque el primer video que vi en tu canal fue ese del cementerio. Y luego ya posteriormente algunas otras donde empezabas con solamente el audio, ¿no? Pero ¿de qué manera fue que tomaste la decisión pues para empezar este proyecto, verdad? Lo empecé para desahogarme, porque ya tenía historias escritas y porque te comento que yo aquí donde yo vivo a 25 millas al este de Austin, Texas. Entonces, para yo manejar a mi trabajo, yo siempre escuchaba algo, audiolibros o incluso podcast. Entonces empecé yo a escuchar muchos, el extra normal, el paranormal, o sea, todo tipo de podcast de este índole. Terror cerca de ti fue uno de los primeros. Entonces empiezo yo a escuchar, y La Mano Peluda, porque sale en Radio Fórmula. Sí. Entonces la gente habla y cuenta sus anécdotas, sus historias. Entonces yo dije, ay, voy a hablarles y les voy a contar mis historias. Pero pues siempre iba manejando, pues o sea, no puedo ir haciendo las dos cosas a la vez. Hasta que dije, bueno, ¿por qué en vez de hablar, pues, qué mejor yo no grabo? Empiezo a grabarlo, no sé, se me ocurrió. Y es así como yo empiezo. O sea, ese video que tú viste, ese video fue posterior a los audios que yo hice, porque yo empecé con puro audio, porque para mí era más fácil, sigue siendo más fácil. Yo puedo poner los videos y estoy entre viendo y escuchando, pero más escuchando que viendo, porque estoy haciendo otras cosas. Entonces, cuando hago estos audios y empiezo yo pues con la espinita, ¿verdad? De que quiero captar, no sé, fantasmas, quiero captar imágenes, quiero captar todo tipo de EVPs, no sé, algo padre para que yo pudiera compartir a la gente, ¿no? Mi esposo es de Luisiana, y tú sabes que en Luisiana, pues todas esas tradiciones de Haití que vienen del vudú y todo eso, anduvimos visitando dónde está enterrada Mary LeBou, la reina del vudú. Del vudú. La Larry, que fue muy famosa. Ya ves que está en American Horror Story Coven, la temporada 3, es acerca, todas esas historias que salen ahí fueron reales. Anduvimos visitando esos lugares de noche, porque los tours allá te los ofrecen así. Y yo pues quería captar cosas y se me hizo muy interesante, y andaba en busca de algo excitante, ¿no? O sea, claro que, fíjate, pero aquí va lo curioso. En esa, porque fueron como 2 o 3 veces que ya hemos ido a hacer esos tours, no pasó nada
que yo pudiera decir, wow, sí, qué excitante. O sea, como que yo quería más, ¿sí sabes? Me pasó hasta cuando yo visité un hotel muy famoso aquí en Austin, Texas. Okay. Cuando yo regreso de ese video que tuviste de cementerios, mi esposo es masón, fuimos a una logia en San Antonio embrujada, capturamos sí, ciertamente que pudo haberse confundido entre polvo y orbs, pero sí hay un video ahí también muy extraño donde se ve como que sí son orbs y en otros sí se ve como que es polvo, pero bueno, para no hacerte el cuento largo, fuimos a varios sitios embrujados y pues mira, yo me puedo dormir, Tito Man, viendo El Exorcista, yo me puedo dormir viendo estas películas, no me dan miedo. No sé, o sea, no me dan miedo. O sea, ¿será que mira, yo soy católica, yo soy muy devota de San Judas Tadeo, yo tengo agua bendita, o sea, yo sé que haciendo oración, o sea, yo me protejo, no me da miedo. Claro. Entonces, pero a raíz de que yo voy a este hotel aquí en Austin, cuando yo regreso empiezo a revisar videos, empiezo a revisar fotografías, me desilusioné fatal porque no encontré nada. O sea, yo quería captar algo. Y fíjate, aguas aquí, yo también, esto siempre lo platico con todos los muchachos de la Sociedad Inexplicable, ya saben mis historias. Aguas con lo que deseas porque hasta parece que lo decretas. Siempre se dice que no hay que jugar con fuego, ¿no? Y sí, y hasta en las películas y las series sale, ¿no? No pidas ver nada porque sí lo vas a ver. Sí, entonces, mira, te lo juro por Dios, me senté y dije, qué aburrido, qué decepción, no sale nada, pues, qué chiste. A los 2 días de que pasó eso, estoy en mi cama, estoy dormida, empiezo a tener parálisis del sueño. Nunca me había pasado un episodio de parálisis del sueño. Había escuchado, pero nunca lo había experimentado en carne propia. Estoy boca arriba, acostada en la recámara. Te cuento que aquí en mi casa, en tu casa, vivimos nada más mi esposo y yo. La recámara principal está en el primer piso y nosotros, pues como estamos solos, la puerta de la recámara siempre había estado abierta a menos de que tuviéramos visitas. Entonces estaba abierta la puerta de la recámara y yo veo una masa negra que viene entrando por la puerta, o sea, está suspendida ahí en el marco de la puerta y veo que se viene moviendo y llega a mis pies porque pues, o sea, está la cama y está sí, pues los pies, ¿verdad? ¿Pero con forma así humanoide o así? No. Sin una forma definida. No tenía forma. Era una masa negra. Así era una masa negra. No tenía forma humanoide, ni tenía rasgos, nada. Era como una nube negra, masa negra. Un bulto negro, así que se movía raro. Entonces veo que va, o sea, entra y luego se pone así en mis pies y luego se viene subiendo aquí y así. Ay, mira, yo quería rezar y no podía, no me acordaba del Padre Nuestro. Entonces cuando, o sea, yo me quería mover y yo no podía, entonces yo de reojo veía a mi esposo y yo, o sea, yo le decía, despiértame. Obviamente que pues él no me escuchaba porque yo no podía ni hablar. O sea, yo lo gritaba internamente, despiértame, porque yo quería moverme, yo quería despertar. Y por más que yo trataba de rezar, pues no podía. Entonces estaba en un pánico terrible. Fíjate, bien curioso porque pues yo nunca duermo boca arriba y mi esposo siempre duerme boca abajo. Y en esa ocasión estaba enseguida de mí y tenía un brazo así como que abrazándome a mí. Entonces, haz de cuenta que en el momento, o sea, no sé cuánto tiempo fue eso, fueron segundos, tal vez para mí fue muchísimo tiempo. Cuando lo veo de reojo a mi esposo y pues veo que no me puedo mover,
En eso escucho una voz que dice, yo también lo sentí y ¡pum! Desperté. O sea, era la voz de mi esposo que me dijo, yo también lo sentí. Y me desperté con el corazón a 1000 por hora. Horrible, asustada. Trato de calmarme y mi teléfono, yo lo cargaba en un cargador inalámbrico. O sea, se cuenta que lo ponía así, haz de cuenta, mi teléfono, no así. Y mi teléfono yo lo tengo preparado para que de las 10:30, 11 de la noche a las 6 de la mañana no recibo yo notificaciones. Lo hice porque en el pasado me entretenía mucho y ahí estaba en el chisme, ¿sabes? Entonces, a partir de las, creo, 10:30, 11, ya no se pone en el modo de Do Not Disturb. Pues hace cuenta que no hay manera de que tu teléfono prenda a menos de que tú lo toques. Que se vaya la luz, porque también hay que encontrar explicación a las cosas. Entonces veo que se ilumina mi teléfono. Entonces, ay, Diosito, pues trago saliva porque pues estoy con la cosa, con el miedo de lo que había soñado. Y estaba todo oscuro, era una pequeña luz que entraba del pasillo que dejábamos, por si había que levantarse al baño, no esté en completa oscuridad, pero estaba todo oscuro. Y yo pues trato de calmarme y todo, y se vuelve a prender el teléfono una segunda vez y cuando, o sea, me repito a mí misma, tranquila, con sueño, es algo aislado, no pasa nada, se ha haber la luz, nada. Cuando veo que el de mi esposo se prende, no, Tito Man, o sea, ahí sí ya me levanté y luego me fui y me asomo. La luz nunca se había ido, porque en la estufa hubiera estado el reloj indicando que la luz se pudo haber ido, porque puede pasar, y que es cuando se iluminan los teléfonos. Ok. ¿Y qué hiciste ya después de eso? ¿Trataste de tener, no sé, algún amuleto? ¿Oraste? ¿Fuiste con alguna persona? ¿O lo tomaste nada más como una mala experiencia de cosas que no hay que hacer, verdad? Exacto. Mira, lo tomé como un sueño, lo tomé como una pesadilla, no le quise hacer caso. Pasaron días, me empecé a sentir, despertaba todas las noches, sin razón aparente, atemorizada, sintiéndome igual como cuando me pasó lo de mi amiga, pero como que al 200%, o sea, estaba en un estado de pánico que no te sé explicar. Prendía yo la televisión para distraerme y pues en mi perfil todo es acerca de paranormal, películas de terror, de horror, tan solo ver un comercial me atemorizaba, le quitaba inmediatamente, o sea, era algo que no podía pues manejar. Cuando yo entraba al baño, yo sentía, yo siempre entraba al baño a medianoche, nunca tenía la necesidad de prender la luz del closet. O sea, a lo que iba yo y el closet allá se veía oscuro, yo nunca tuve problema. No, tenía que prender forzosamente la luz de ese closet y o sea, prenderla así como que corriendo, porque me causaba un temor, me causaba una ansiedad, esa oscuridad que yo no te puedo explicar el miedo que a mí me daba. Sí, claro. Sabes de que me empezó a dar depresión, me empezó a dar ansiedad, empecé a llorar, me empecé a sentir miserable, me quería morir. Consulté con un psicólogo porque dije, ya me va a dar depresión, me va a dar ansiedad. Porque pues también no era como que normal, ¿no? O sea, no estás pasando por algo difícil, pues. Sí, también estas enfermedades existen, ¿verdad? Y pues tiene uno que tratar de encontrarle la explicación. Yo le pregunté a mi esposo también, le dije, oye, tú me dijiste que tú también lo habías sentido. Me dijo, no. Me dijo, yo no me acuerdo de haberte dicho eso. Y cuando yo le platiqué, me dijo, algo muy importante aquí es, él tiene una religión muy diferente a la mía. Yo soy católica, yo me voy a misa sola. Él es de una religión cristiana. Cuando yo
platico lo que me pasó y lo que me estaba pasando, cómo me sentía, le dije, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? O sea, esto que me está pasando. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, yo no quiero ni verbalizarlo. O sea, en pocas palabras, no quiero hablar de eso. Entonces yo ya no le pregunté nada. Yo viví mis cosas sola. Él ya después me vio con agua bendita haciendo oración y decía, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que no tenía ni la menor idea. Yo tengo una amiga, bueno, fíjate, tristemente esa amiga acaba de fallecer. Sí, lo siento. Su hija, gracias, su hija tiene la percepción súper desarrollada, Tomán, súper. Ella, en este punto, a ella le ha tocado contactar a estas entidades, estas personas que pues se fueron a otro plano, que dejaron algo pendiente y de alguna manera se acercan a ella a pedirle ayuda porque saben que ella tiene esta percepción. Ella no puede ir a funerales, no puede ir a panteones porque muchas cosas le afectan a ella personalmente. Sí, exactamente. Ella me dijo a mí, a ver, dijo, no es normal que pasen estas cosas a personas que no tienen la percepción. Tal vez usted tenga la percepción y no lo sabe. No, le dije, no me digas eso porque me da mucho miedo. O sea, yo no quiero tener nada de percepción, no quiero ver ni experimentar absolutamente nada. Lo único que yo quiero es sentirme bien, porque no es normal que yo sienta que esta vida es miserable cuando yo en mi vida, pues yo tengo salud, tengo a mi esposo, tengo trabajo, o sea, no tengo una razón por la que yo me sienta tan miserable. Cuando le hablo al psicólogo y le empiezo, obviamente no le dije, ay, es que fíjese que fui a lugares embrujados. No, quiero saber más o menos un diagnóstico de bipolaridad. O sea, yo un día estaba bien y al día siguiente empecé mal. Yo entiendo que estas enfermedades pues como que van progresivamente, sí, ¿no? Sí, a mí, pero... así, y te digo, así como llegó, Tito Man, así fue. Se fue. No, bueno, se fue porque si haces oraciones o algo, a lo mejor eso trató de inhibirlo de alguna manera, ¿no? Oye, mi estimada Judith, ya para concluir, y hoy tienes un chorro de historias, la verdad que pudiera estarme horas contigo platicando y se me vienen a la mente así como que 20 acá, pero para hacer más secciones y luego compartir experiencias intensas como esas. Tú tienes mucha pues trayectoria ya en los podcasts, o sea, tienes invitados de alta gama, por así decirlo, tienes otros pequeñitos así como yo, pero dentro de todo yo pienso que has asimilado un montón de historias. Si pudieses por último platicarme dentro de todas las personas, ¿cuál crees de todos tus invitados alguna de las más como impactantes o al menos que a ti te hayan como marcado la manera en cómo ellos te lo narraron o la historia que te contaron en Crónicas de lo Inexplicable? Híjole, es que son muchísimas, Tito Man. Híjole, mira, las de Roberto de Contacto Paranormal me impactaron muchísimo. El documentalista, híjole, o sea, las de Raúl de Terapia de Terror en sus visitas a la Cueva del Diablo, o sea, como tú lo acabas de mencionar, he tenido la suerte, el privilegio de entrevistar o de platicar con estas grandes personalidades con tremendas historias que de veras me han dejado súper impactada, súper impactada. Pues yo te pudiera decir que una de ellas es la del documentalista cuando era ateo. Me impactó muchísimo. Y sabes de que me gustó la manera en que lo llevó a, como dice, a conocer la oscuridad para encontrar la luz. Me impactó mucho su historia. Nunca me lo imaginé que él hubiera en cierto punto casi haberse desvivido. Esa fue una de las que más me impactó. La otra fue la de Roberto de Contacto Paranormal, donde pues él casi a punto de ordenarse sacerdote le toca presenciar y realizar exorcismos. Y la de Raúl.
que también pues atreverse a ir a la cueva del diablo, o sea, créeme que se necesita bastante coraje, bastante valentía para presenciar ese tipo de cosas, las misas negras, o sea, son de las historias que más me han impactado. Y que se da uno cuenta de que en realidad pues tanto el bien como el mal existen y coexisten en estos dos planos, ¿no? Por último, mi estimada Judith, pues muy agradecido por todas esas experiencias y sobre todo porque lo que tú has compartido es de ámbito personal y te abres con las personas para que sepan que pues tú también no solamente lo narras, sino que lo has experimentado pues en carne propia, ¿verdad? Sí. Para comentarle a toda la audiencia, a los despistados que todavía no te conocen, cómo te pueden encontrar y en qué plataformas. Mira, tengo en Spotify todos mis episodios y lo encuentran así como Crónicas de lo Inexplicable. Ese logo que ven ahí morado, así lo pueden encontrar, Crónicas de lo Inexplicable. En YouTube tengo un canal, no es muy grande, como 3.7K. Ya marca, ya después dijo, después de 1000 ya es uno microinfluencer, Bueno, estoy realmente muy agradecida con mis seguidores. Quisiera tener el tiempo de poder subir más contenido. A veces no lo tengo, pero ahí me pueden encontrar como unexplained.enigma. Unexplained, así como ven la palabra de unexplained, de inexplicable, unexplained.enigma. Y así estoy en mis redes sociales. Las uso para poner avances de lo que se va a tratar el episodio. No es así que vayan a encontrar en Facebook, en Instagram, los episodios completos, no. Uh-huh. Pero me pueden encontrar, o sea, para avances, para que sepan de qué va a hablar el episodio. Me gusta sacar reels para que, pues, una probadita y que se interesen y que vayan ya sea a YouTube o a Spotify para escuchar el episodio completo. Mi estimada amiga Judith, pues te agradezco en demasía por tu tiempo. Yo sé, como te digo, que eres una persona muy ocupada y aquí ahorita pues ya se te están pasando también las horas de descansar porque mañana es también un día muy ajetreado. Te agradezco muchísimo y por último les agradezco también a todas las personas, oye, que todos estamos así con las historias de Judith, ¿no? A veces interrumpo, pero ahora no me dieron ni ganas de interrumpir porque a ver cómo van esos desenlaces, ¿no? Porque se queda uno pensando, a ver, pero que termine bien, ¿no? Que no vaya a terminar mal. Entonces les agradezco por haber llegado hasta este punto de este episodio y por último, pues así en buena onda, apóyenos con su like, suscripción y comentarios porque eso es muy importante para nosotros porque además nos motivan a seguirles trayendo más contenido como este. Yo soy el Tito Man, me voy, fuga. La cabina está rodeada.